El remolque tembló. No fue un temblor fuerte, apenas un estremecimiento breve, como si algo pesado se hubiera desplazado justo debajo del piso de metal. Clara Méndez abrió los ojos en la oscuridad, conteniendo la respiración. Escuchó. Silencio. Luego, otra vez. Un golpe seco, profundo, como si alguien hubiera dejado caer un yunque en el fondo de un pozo. «Mamá». La voz de Bruno llegó desde el rincón donde dormían los niños más pequeños, apilados sobre colchones delgados. Clara se incorporó despacio, tratando de no despertar a Luna, que dormía acurrucada contra su pecho. La bebé respiraba con pequeños ronquidos suaves, ajena al mundo. «Shh, mi amor, no es nada», susurró Clara, aunque su propia voz temblaba. Samuel, el mayor, ya estaba sentado en su colchón. A sus 14 años había desarrollado el instinto de un centinela. Sus ojos brillaban en la penumbra, alertas. «¿Lo escuchaste?», preguntó en voz baja. Clara asintió. No tenía sentido mentirle. Samuel sabía demasiado, había visto demasiado. El silencio regresó, espeso y húmedo. Afuera, el bosque permanecía inmóvil. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse entre los árboles. Mateo se incorporó frotándose los ojos. «¿Qué fue ese ruido?». «Vuelve a dormir», ordenó Clara con firmeza maternal. Pero ella misma no podía. Se quedó despierta el resto de la noche, con Luna en brazos, esperando que el sonido regresara. No lo hizo. Cuando el amanecer filtró una luz grisácea entre las cortinas raídas del remolque, Clara sintió que llevaba años sin dormir. 3 meses atrás, Clara Méndez no habría imaginado que terminaría viviendo en un remolque abandonado en medio del bosque. 3 meses atrás todavía tenía un esposo. Julián había muerto de un infarto fulminante mientras conducía el camión de reparto. 43 años. Sano, fuerte, sin advertencia. El vehículo se estrelló contra un poste y eso fue todo. La compañía para la que trabajaba negó responsabilidad. No había seguro de vida, no había ahorros, solo deudas. La casa donde vivían era alquilada. El propietario esperó exactamente 30 días después del funeral para exigir el desalojo. Clara intentó trabajar. Limpió casas, lavó ropa ajena, vendió empanadas en la plaza, pero con 6 hijos, el dinero nunca alcanzaba. Las noches en las que no había suficiente comida para todos, ella fingía que ya había cenado. Samuel lo notó. Siempre lo notaba. Los asilos temporales no aceptaban familias tan grandes. Las casas de acogida querían separarlos. Clara se negó. Prefería la calle antes que perder a sus hijos. Entonces apareció don Ricardo. Era un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien había trabajado la tierra toda su vida. Poseía varias propiedades en la región, aunque ninguna particularmente valiosa. Se presentó en la iglesia una mañana, después de la misa, cuando Clara estaba sentada en las escaleras con Luna en brazos y los otros 5 niños dispersos a su alrededor como pájaros exhaustos. «Señora Méndez», dijo sin preámbulos. «Escuché sobre su situación». Clara levantó la vista, demasiado cansada para sentir vergüenza. «¿Qué quiere?». Don Ricardo se quitó el sombrero. «Tengo un lugar, no es gran cosa. Un remolque viejo en uno de mis terrenos. Está alejado del pueblo, en el bosque junto al río seco, pero tiene techo y está vacío». Clara frunció el ceño. «¿Cuánto?». «Nada». Ella lo miró con desconfianza. Nada en la vida era gratis. «¿Qué condición?». Don Ricardo se encogió de hombros. «Que lo mantengan limpio, que no hagan escándalo y que si alguien pregunta, digan que yo les di permiso para estar ahí, nada más. Porque está vacío, porque nadie quiere vivir tan lejos». Don Ricardo se puso el sombrero de nuevo. «Si le interesa, puedo llevarla a verlo mañana». Clara debería haber preguntado más, debería haber desconfiado, pero tenía 6 hijos y ningún lugar donde dormir esa noche. «Está bien», dijo.
El remolque estaba peor de lo que esperaba. Era un modelo antiguo, de esos que se usaban en obras de construcción hace décadas. La pintura blanca original se había desprendido en grandes placas, dejando el metal desnudo y oxidado. Las ventanas estaban cubiertas con plástico amarillento. La puerta colgaba torcida sobre bisagras que chillaban como animales heridos, pero estaba rodeado de árboles altos y el río seco, que en realidad era solo un cauce de piedras, corría a unos 100 metros. Había espacio, había silencio, había posibilidad. No es el Ritz, comentó don Ricardo, pero los protegerá de la lluvia. Clara bajó de la camioneta con Luna en brazos. Los otros niños se quedaron pegados a ella, mirando el remolque con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Por qué está tan lejos de todo?, preguntó Inés, la de 12 años. «Porque aquí es donde lo dejaron», respondió don Ricardo. Antiguamente, esta zona era parte de una explotación maderera. Usaban remolques para que los trabajadores durmieran. Cuando cerraron, abandonaron todo. «¿Por qué cerraron?», insistió Inés. Don Ricardo vaciló apenas un segundo. No era rentable. Samuel notó la pausa. Clara también, pero ninguno dijo nada. Adentro, el remolque olía a humedad y metal viejo. Había un pequeño espacio que funcionaba como cocina, con un fregadero seco y una estufa de gas desconectada. El área de dormir era básicamente un pasillo estrecho con literas oxidadas a ambos lados. Al fondo, un baño diminuto con una ducha que goteaba agua marrón. Era horrible. Era lo único que tenían. «Voy a necesitar una semana para limpiarlo», dijo Clara. Don Ricardo asintió. «Haga lo que necesite. Si necesita algo, el pueblo está a unos 7 kilómetros por el camino de tierra. Puede caminar, aunque le sugiero que no lo haga de noche. El bosque no tiene iluminación. ¿Hay alguien más por aquí? Hay un puesto forestal a unos 3 kilómetros al norte. El guarda se llama Esteban. Es buena gente. Si tienen alguna emergencia, busquen a Esteban». Don Ricardo dejó algunas provisiones básicas: arroz, frijoles, agua embotellada. Luego se fue, y su camioneta desapareció entre los árboles, dejando una nube de polvo anaranjado. Clara se quedó sola con sus 6 hijos en medio del bosque, rodeada de silencio. Samuel fue el primero en hablar. «Mamá, esto no me gusta». «A mí tampoco», admitió Clara. «Pero es lo que tenemos». La primera semana fue supervivencia pura. Clara organizó a los niños como un pequeño ejército. Samuel y Mateo se encargaron de limpiar el exterior, arrancando maleza que había crecido alrededor del remolque. Inés fregó las ventanas hasta que se podía ver a través de ellas. Bruno barrió el polvo acumulado durante años. Eva, la de 5 años, intentó ayudar limpiando con un trapo que era más grande que ella. Luna se quedaba en el portabebé que Clara llevaba en el pecho, mirándolo todo con ojos enormes y oscuros. Poco a poco, el remolque comenzó a parecerse a un hogar. Clara colocó cortinas hechas con sábanas viejas. Separó el espacio de los niños del suyo con una manta colgada. Conectó la estufa de gas con una bombona que don Ricardo había dejado. Cada noche cocinaba lo que podía estirar: arroz con verduras, sopa aguada, frijoles. Los niños nunca se quejaron. Eso era lo que más le dolía a Clara: su silencio resignado, su aceptación. Durante el día, el bosque era casi hermoso. Los árboles filtraban la luz del sol en rayos dorados. Los pájaros cantaban. Había mariposas. Mateo descubrió un arroyo pequeño donde podían lavarse. Inés encontró bayas silvestres comestibles, pero por las noches todo cambiaba. El bosque se volvía denso, oscuro, impenetrable. Los sonidos nocturnos, grillos, búhos, ramas crujiendo, se amplificaban hasta parecer amenazantes, y el remolque, con sus paredes delgadas de metal, no protegía de nada.
La primera noche que escucharon el golpe bajo tierra fue la 10ª noche en el remolque. Clara lo descartó como un animal, tal vez un topo grande, tal vez raíces que se rompían bajo tierra. Cualquier cosa menos lo que su instinto le decía que era, algo antinatural. Pero los golpes regresaron. No todas las noches, no a la misma hora, pero con la suficiente frecuencia como para que Clara dejara de dormir bien. Samuel también los escuchaba. Nunca hablaban de ello directamente, pero Clara lo veía en la forma en que su hijo mayor se quedaba despierto vigilando. ¿Crees que es peligroso?, preguntó Samuel una noche en voz tan baja que apenas se oía. No lo sé, respondió Clara con honestidad. Deberíamos irnos. ¿A dónde? Samuel no tuvo respuesta. Ambos sabían que no había ningún lugar. El remolque era lo único entre ellos y la calle. En la tercera semana, Clara decidió caminar hasta el puesto forestal para conocer a Esteban. Dejó a Samuel a cargo de los niños con instrucciones estrictas. No salir del remolque, no abrir la puerta a nadie, no hacer ruido. El camino serpenteaba entre los árboles siguiendo marcas viejas de tractor. Clara caminó rápido, con Luna atada al pecho. El bosque olía a pino y tierra húmeda. Ocasionalmente veía señales de vida humana, una lata oxidada, un trozo de cuerda podrida, marcas de sierra en troncos caídos. El puesto forestal era una cabaña pequeña con un cartel descolorido que decía Guardabosques, sector 7. Había una camioneta estacionada afuera. Clara tocó la puerta. Un hombre alto y delgado abrió. Tendría unos 50 años, con barba gris y ojos cansados. Vestía el uniforme verde del servicio forestal. ¿Sí? Soy Clara Méndez. Don Ricardo me dijo que usted era el guarda de esta zona. Esteban la miró de arriba abajo, notando a la bebé. ¿La familia del remolque viejo? Sí, Esteban suspiró. Entre. La cabaña estaba ordenada pero austera. Mapas cubrían las paredes. Había un escritorio con informes apilados y una radio de onda corta que crepitaba suavemente. ¿Café?, ofreció Esteban. Por favor. Se sentaron en una mesa pequeña. Esteban sirvió 2 tazas de café negro y fuerte. Don Ricardo me avisó que vendrían, dijo Esteban. No pensé que fueran tantos. Somos 7. ¿Todos niños? 6. De 2 a 14 años. Esteban silbó por lo bajo. Eso es valiente. No tenía opción. Hubo un silencio incómodo. Esteban bebió su café mirando por la ventana hacia el bosque. ¿Ha tenido problemas?, preguntó finalmente. Depende de qué considere un problema. Animales, clima, el remolque en sí. Clara vaciló. Hay ruidos por las noches. Como si algo se moviera debajo del remolque. Esteban no pareció sorprendido. Animales cavadores. Esta zona está llena. Tejones, armadillos, hacen túneles extensos. No suenan como animales pequeños. Pueden ser jabalíes. A veces escarban buscando raíces. La explicación era razonable, lógica, pero algo en la forma en que Esteban la daba, demasiado rápida, demasiado ensayada, hizo que Clara no le creyera del todo. ¿Por qué ese remolque está abandonado?, preguntó Clara. Don Ricardo dijo que era parte de una explotación maderera, pero nunca explicó por qué cerraron. Esteban tamborileó los dedos sobre la taza. La empresa quebró. Eso pasa. La madera dejó de ser rentable en esta región. ¿Cuándo? Hace unos 15 años. ¿Y el remolque ha estado vacío desde entonces? Supongo. Clara esperó. Esteban desvió la mirada. ¿Alguien más vivió ahí?, insistió Clara. No que yo sepa. Mentira. Clara lo supo con certeza. Esteban estaba mintiendo. Pero no podía forzarlo a decir la verdad. Se terminó el café en silencio. Cuando se levantó para irse, Esteban la acompañó hasta la puerta. «Señora Méndez», dijo con voz más suave, «si necesita algo, estoy aquí.
pero le sugiero que mantenga a los niños cerca del remolque. El bosque es grande, es fácil perderse. Lo tendré en cuenta. Y otra cosa. Esteban vaciló. Si los ruidos continúan, no investigue mucho. A veces es mejor no saber. Clara lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que algunos lugares tienen historia, y no toda historia necesita ser desenterrada. Antes de que Clara pudiera responder, Esteban cerró la puerta. Esa noche, el golpe bajo tierra fue más fuerte. Clara estaba preparando la cena, arroz con huevo revuelto, cuando el piso del remolque vibró. Los platos temblaron sobre la pequeña mesa. Luna, que estaba jugando en el suelo con una cuchara de madera, comenzó a llorar. Los otros niños se quedaron congelados. ¿Qué fue eso?, susurró Eva. Un temblor, respondió Clara rápidamente, aunque sabía que no era cierto. Samuel se levantó y salió del remolque. Clara lo siguió, dejando a Inés a cargo de Luna. Afuera, la noche era clara. La luna llena iluminaba el claro donde estaba el remolque. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas. «Mira», dijo Samuel señalando. A unos 10 metros del remolque, la tierra estaba removida. No era un agujero. Era como si algo hubiera empujado desde abajo, creando un montículo irregular. La tierra oscura brillaba bajo la luz lunar. Clara se acercó despacio. El montículo era fresco. Todavía se veían terrones húmedos, y en el centro había algo que parecía una marca, como si algo con garras hubiera arañado la superficie desde dentro. «Mamá, tenemos que irnos», dijo Samuel con voz temblorosa. «No podemos. Esto no es seguro. No tenemos a dónde ir, Samuel». Clara lo miró con ojos cansados. «No tenemos dinero, no tenemos familia. Si salimos de aquí, estaremos en la calle. ¿Entiendes lo que eso significa?» Samuel apretó los puños. «Prefiero la calle a esto. Tú no sabes lo que dices. La calle es peor, mucho peor. Al menos aquí tenemos paredes, tenemos un techo, tenemos otro golpe, más cerca, justo debajo de donde estaban parados». Clara agarró a Samuel del brazo y ambos retrocedieron. El suelo tembló suavemente, como si algo enorme se deslizara en las profundidades. Luego, silencio. Clara respiró con dificultad, sintiendo cómo su corazón martillaba contra las costillas. Miró a Samuel. Su hijo mayor tenía lágrimas en los ojos, pero no de miedo, de rabia, de impotencia. «Volvamos adentro», dijo Clara. Esa noche, ninguno durmió. A la mañana siguiente, Clara caminó de nuevo al pueblo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué era ese lugar realmente. ¿Por qué don Ricardo se lo había ofrecido gratis? ¿Por qué Esteban le había advertido que no investigara? El pueblo de San Jacinto era pequeño, apenas unas cuantas calles polvorientas alrededor de una plaza central. Clara fue directamente a la tienda de abarrotes, donde sabía que las mujeres del pueblo se reunían a chismear. La dueña, una mujer rechoncha llamada doña Marta, la recibió con curiosidad. «¿Usted es la mujer que vive en el remolque del bosque?», dijo sin preámbulos. «Sí». «¿Con 6 hijos?» «Sí». Doña Marta chasqueó la lengua. «¡Qué valentía! ¿O qué necesidad?» «Lo segundo», admitió Clara. «Vine a preguntar sobre el lugar, sobre su historia. El ambiente en la tienda cambió. Las 2 mujeres que estaban comprando se quedaron quietas». Doña Marta frunció el ceño. «¿Por qué quiere saber?» «Porque vivo ahí, y hay cosas extrañas». «¿Qué tipo de cosas?» «Ruidos, bajo tierra, movimientos». Una de las clientas dejó escapar un suspiro nervioso. Doña Marta le lanzó una mirada de advertencia. «Son solo animales», dijo doña Marta. «El bosque está lleno de vida salvaje. No suenan como animales». Silencio. Finalmente, una de las clientas, una mujer joven con delantal manchado, habló en voz baja. «Mi abuelo trabajó en esa explotación maderera antes de que cerrara.
¿Qué pasó?, preguntó Clara. La mujer miró a doña Marta, quien asintió con reluctancia. Hubo un accidente. En las excavaciones. Estaban haciendo pozos para drenar el agua del río cuando encontraron algo. ¿Qué? No lo sé exactamente. Mi abuelo nunca quiso hablar de ello. Pero después del accidente, 3 hombres desaparecieron. Simplemente no regresaron. Buscaron durante semanas. Nunca encontraron los cuerpos. Clara sintió un escalofrío. ¿Y entonces cerraron la explotación? La empresa dijo que era por razones económicas. Pero todos sabemos la verdad. Tenían miedo. Todos tenían miedo. ¿De qué? La mujer bajó la voz aún más. De lo que hay debajo. Doña Marta golpeó el mostrador con la mano. Suficiente. Esas son solo historias de viejos. Nada más. Pero Clara vio el miedo en sus ojos. No era actuado. Era real. Si es solo una historia, dijo Clara lentamente, ¿por qué nadie ha querido vivir en ese remolque durante 15 años? ¿Por qué don Ricardo me lo dio gratis? Nadie respondió. Clara salió de la tienda con más preguntas que respuestas. Caminó por el pueblo hasta encontrar la oficina de don Ricardo. Era un edificio pequeño con un letrero que decía bienes raíces y propiedades rurales. Entró sin tocar. Don Ricardo estaba sentado detrás de un escritorio viejo, revisando papeles. Levantó la vista y su expresión se endureció al verla. Señora Méndez, ¿por qué me mintió? No le he mentido. Me dijo que el remolque estaba vacío porque nadie quería vivir tan lejos. Pero la verdad es que nadie quiere vivir ahí porque hay algo mal con ese lugar. Don Ricardo se recostó en su silla. ¿Ha tenido algún problema concreto? Ruidos, vibraciones, la tierra moviéndose. Eso puede ser cualquier cosa. ¿Qué pasó con los hombres que desaparecieron? Don Ricardo guardó silencio durante un largo momento. Luego suspiró. Eso fue hace mucho tiempo. No es una respuesta. Es la única que tengo. Mire, señora Méndez, le ofrecí ese lugar porque necesitaba un techo y yo tenía uno disponible. Si no le gusta, es libre de irse. Pero ambos sabemos que no tiene a dónde ir. Era cruel, era cierto. Clara apretó los puños. ¿Qué hay bajo la tierra? No lo sé. ¿Usted sabe algo? Don Ricardo se levantó, dando por terminada la conversación. Mi consejo es que mantenga a sus hijos adentro por las noches y no haga preguntas innecesarias. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Clara salió furiosa y asustada en partes iguales. Caminó de regreso al bosque sintiendo el peso de la impotencia. Todos sabían algo. Todos ocultaban algo. Y ella estaba sola con 6 niños en medio de un secreto que nadie quería revelar. Esa noche, Clara reunió a los niños. «Escuchen con atención», dijo. «Sé que este lugar no es perfecto, sé que tienen miedo. Yo también tengo miedo, pero necesito que confíen en mí. Vamos a estar bien». «¿Por qué tiembla el suelo?», preguntó Mateo. «No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo». «¿Y si es algo malo?», preguntó Bruno con voz temblorosa. Clara lo abrazó. «Entonces lo enfrentaremos juntos, como familia». Samuel la miró desde su rincón. Su rostro era una máscara de preocupación. Clara le sostuvo la mirada, tratando de transmitirle fortaleza que no sentía. Esa noche, el golpe fue diferente. No vino de abajo, vino de todos lados a la vez. El remolque entero tembló como si una ola invisible lo hubiera sacudido. Los platos cayeron de la repisa. Luna gritó. Eva se aferró a Clara. Los niños mayores se agruparon instintivamente en el centro del remolque. Y entonces Clara lo escuchó. No era un golpe. Era un arañazo. Metal contra metal. Largo, deliberado. Como si algo con garras estuviera trazando una línea en el fondo del remolque. Desde afuera, desde abajo. El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Clara se puso de pie lentamente, con Luna en brazos. Se acercó a la puerta.
Samuel trató de detenerla. «Mamá, no. Necesito ver qué es. Por favor». Pero Clara ya había abierto la puerta. Afuera, el bosque estaba sumido en una oscuridad antinatural. La luna había desaparecido detrás de nubes espesas. No había sonidos, ni grillos, ni búhos, ni viento. Solo silencio. Clara bajó los escalones del remolque. Sus pies tocaron la tierra removida. Sintió la humedad penetrando sus zapatos gastados. «¿Hola?», llamó. Su voz sonó débil, patética. Nadie respondió. Clara rodeó lentamente el remolque, alumbrando con la linterna que había traído. La luz temblaba en su mano. Cuando llegó a la parte trasera, se detuvo. Había un agujero. No era grande, tal vez del tamaño de un plato, pero era profundo. La linterna no alcanzaba a iluminar el fondo. Y alrededor del agujero, la tierra estaba marcada con surcos profundos, como si algo con garras hubiera estado escarbando, tratando de salir o tratando de entrar. Clara se agachó despacio, acercó la linterna al agujero. La luz descendió por el túnel oscuro, revelando paredes de tierra compactada que brillaban con humedad. Y entonces algo se movió, algo en el fondo del agujero, algo que reflejó la luz de la linterna con un brillo dorado y antinatural. Clara gritó y retrocedió. Tropezó con sus propios pies y cayó sobre la tierra húmeda. La linterna rodó lejos. Luna lloraba en sus brazos. Samuel salió corriendo del remolque. «¡Mamá! ¡Vuelve adentro!», gritó Clara. Pero Samuel ya la había alcanzado. La ayudó a levantarse. Ambos miraron el agujero. Estaba vacío, o parecía estarlo. «¿Qué viste?», preguntó Samuel. «Yo no lo sé, pero sí sabía. Había visto algo vivo, algo inteligente, algo que no debería existir». Regresaron al remolque a toda prisa. Clara cerró la puerta y la trabó con el pestillo oxidado. Todos los niños estaban despiertos, mirándola con ojos enormes. «¿Qué era?», preguntó Inés. «No lo sé», mintió Clara. Esa noche nadie durmió. Se quedaron juntos, apretados en el centro del remolque, escuchando. Y justo antes del amanecer escucharon la respuesta. Un golpe, profundo, resonante, y luego algo más. Un sonido que Clara nunca olvidaría, como un gemido, como un lamento, como algo que había estado esperando durante mucho, mucho tiempo, y que finalmente había sido despertado. El agujero seguía ahí cuando amaneció. Clara lo comprobó apenas salió el sol, con Luna dormida contra su hombro y los ojos ardiendo por la falta de sueño. La tierra alrededor del orificio estaba seca ahora, compactada, como si llevara días expuesta al aire. Pero Clara sabía la verdad. Ese agujero no existía 12 horas atrás. Se arrodilló junto al borde, manteniendo distancia. El túnel descendía en un ángulo pronunciado, desapareciendo en la oscuridad. No había señales de lo que había visto la noche anterior. Ningún brillo dorado, ningún movimiento, solo un vacío negro que parecía respirar. Samuel apareció detrás de ella. «¿Qué vas a hacer?». Clara no tenía respuesta. Se levantó despacio, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Llevaba semanas durmiendo mal. Ahora, después de lo de anoche, sabía que no dormiría en absoluto. «Voy a taparlo», dijo finalmente. «¿Con qué?». «Con lo que pueda». Pasaron la mañana arrastrando piedras y tierra, llenando el agujero capa por capa. Mateo ayudó sin hacer preguntas, aunque Clara notó que evitaba acercarse demasiado al borde. Inés mantuvo a los más pequeños ocupados dentro del remolque, cantándoles canciones que su padre solía tararear. Cuando terminaron, el agujero estaba sellado, pero Clara no se sintió más segura. Sabía, con la certeza fría que solo da el instinto maternal, que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando.
Los siguientes 3 días fueron engañosamente tranquilos. No hubo golpes, no hubo vibraciones. El bosque parecía haber regresado a la normalidad. Los pájaros cantaban. El viento soplaba entre las ramas. Clara casi pudo convencerse de que todo había sido una pesadilla colectiva. Casi. Pero las señales estaban ahí, si sabías dónde mirar. Bruno dejó de hablar. No completamente. Todavía respondía cuando le preguntaban algo directo. Pero ya no hablaba por iniciativa propia, ya no reía, se quedaba sentado en su colchón, mirando el piso, como si esperara que algo emergiera de él en cualquier momento. Clara intentó hablar con él. «Mi amor, ¿estás bien?» Bruno asintió sin levantar la vista. «¿Te duele algo?» Negó con la cabeza. «¿Tienes miedo?» Pausa. Luego, un asentimiento casi imperceptible. «¿De qué tienes miedo?» Bruno levantó los ojos por primera vez. Tenía ojeras profundas para un niño de 8 años. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «De lo que está abajo». Clara sintió que el estómago se le contraía. «No hay nada abajo, cariño. Solo tierra». Bruno la miró con una expresión que era demasiado vieja para su rostro. Era la mirada de alguien que sabe que le están mintiendo y ya no tiene energía para discutirlo. «Está bien, mamá», dijo finalmente. «Puedes decir eso si quieres». Y volvió a mirar el piso. Eva comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando en mitad de la noche, con los ojos abiertos, pero sin ver realmente. Clara la mecía en sus brazos mientras la niña sollozaba, hablando de manos oscuras que salían del suelo y querían jalarla hacia abajo. «Solo fue un sueño», susurraba Clara una y otra vez. Pero Eva no se calmaba, se aferraba a su madre con una fuerza desesperada, sus pequeños dedos clavándose en los brazos de Clara hasta dejar marcas. La tercera noche que esto sucedió, Inés se sentó junto a ellas. «Yo también los escucho», dijo en voz baja. Clara la miró. «¿Qué escuchas?» «Pasos debajo del piso, como si alguien caminara en círculos justo debajo de donde dormimos. Son solo raíces o animales». Inés negó con la cabeza. «No suenan como animales, suenan calculados, como si alguien estuviera midiendo distancias». Samuel, desde su rincón, habló sin abrir los ojos. «Todos lo escuchamos. Dejemos de fingir». Y era verdad. Clara lo veía en la forma en que los niños se movían ahora. Evitaban pisar ciertas áreas del remolque. Se agrupaban instintivamente lejos de las paredes. Comían rápido, como si necesitaran estar listos para correr en cualquier momento. El remolque ya no era un refugio, era una jaula. El cuarto día, don Ricardo apareció. Clara estaba lavando ropa en el arroyo pequeño que Mateo había encontrado cuando escuchó el motor de la camioneta. Se puso de pie, con las manos todavía mojadas, y vio al viejo descender del vehículo con una caja de provisiones. «Señora Méndez», saludó quitándose el sombrero. «Traje algunas cosas, arroz, frijoles, un poco de leche para la bebé». Clara se secó las manos en el delantal. «¿Por qué?» Don Ricardo pareció genuinamente confundido. «Disculpe, ¿por qué nos trae provisiones? ¿Por qué le importa si tenemos comida o no?» El viejo dejó la caja en el suelo. «Solo estoy siendo amable. No, esto es culpa, o es soborno». Don Ricardo suspiró. «He escuchado que las cosas han estado inquietas por aquí». «¿Quién se lo dijo, Esteban? El pueblo es pequeño, la gente habla». Clara dio un paso hacia él. «¿Qué sabe usted? ¿Qué hay realmente bajo este lugar?» Don Ricardo no respondió de inmediato. Miró hacia el bosque, hacia el remolque, hacia cualquier lugar excepto a los ojos de Clara. «Hace muchos años», comenzó finalmente, «cuando la explotación maderera todavía funcionaba, hubo un accidente. Los trabajadores estaban excavando para instalar tuberías de drenaje. Iban a desviar parte del río. Eso ya lo sé, 3 hombres desaparecieron. No solo desaparecieron». Don Ricardo hizo una pausa.
Encontraron algo viejo, algo que había estado enterrado durante, no sé, décadas, siglos. Los registros no son claros. ¿Qué era? No lo sé con certeza. Los trabajadores lo llamaban la cámara. Decían que había estructuras de piedra, pasadizos, símbolos tallados en las paredes. Pero cuando los ingenieros fueron a investigar, los 3 hombres que habían entrado primero ya no estaban. Y los que quedaban se negaron a volver a bajar. Clara sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento. Sellaron la cámara. Lo intentaron, llenaron las excavaciones con concreto, abandonaron el proyecto, pero algunas cosas... Don Ricardo se interrumpió buscando las palabras. Algunas cosas no se quedan enterradas solo porque queramos que así sea. ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué puso a mis hijos en peligro? Don Ricardo la miró finalmente y por primera vez Clara vio algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Porque necesitaba que alguien estuviera aquí, porque el seguro de la propiedad requiere que el terreno esté habitado para mantener la cobertura, y porque, vaciló, porque pensé que tal vez, si había gente viviendo aquí, lo que sea que esté abajo se quedaría quieto. Clara sintió que la rabia le quemaba la garganta. Nos usó como carnada. No. Los estoy protegiendo. Si el terreno pierde la cobertura, puedo perder todo. Y si lo pierdo, no tendré forma de ayudarlos a ustedes ni a nadie más. No necesitamos su ayuda. Necesitamos la verdad. Don Ricardo recogió su sombrero del suelo donde lo había dejado. La verdad es que este mundo tiene lugares que no deberían ser molestados. Y cuando lo son, las consecuencias pueden tardar años en manifestarse, pero siempre llegan. Señaló el remolque. Mantenga a sus hijos adentro después del anochecer. No dejen que escarben en la tierra, y si escuchan algo, cualquier cosa, no respondan, no investiguen. Eso es todo. Ese es su consejo. Es el único que tengo. Don Ricardo subió a su camioneta y se fue, dejando la caja de provisiones en el suelo. Clara se quedó mirando cómo el vehículo desaparecía entre los árboles, sintiéndose más sola que nunca. Esa noche, Clara reunió a los niños. «Tenemos que hablar», dijo. Los 6 se sentaron en círculo sobre los colchones. Luna jugaba con un trozo de tela ajena a la tensión. Los demás miraban a Clara con expresiones que iban desde el miedo hasta la resignación. «Sé que están asustados», comenzó Clara. «Yo también lo estoy, pero necesito que me digan exactamente qué han visto, qué han escuchado, todo». Hubo un silencio largo. Luego, Mateo habló. «Yo vi sombras, moviéndose debajo del remolque, desde afuera. No eran de los árboles». Inés añadió: «Los pájaros ya no vienen cerca. Antes había muchos, ahora ninguno se acerca a menos de 20 metros». Bruno, con voz apenas audible: «A veces siento que alguien me toca los pies por la noche, por debajo del colchón». Eva comenzó a llorar. Samuel, que había permanecido callado, finalmente habló. «Anoche salí a orinar. Vi algo junto a los árboles, alto. No se movía como una persona. Se movía como si no tuviera huesos». Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué tan alto?» «Más alto que un hombre, más delgado también, no pude ver bien, pero había brillos, como ojos, pero eran dorados, el mismo brillo que Clara había visto en el fondo del agujero». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque sabía que dirías que fue mi imaginación, como siempre». Clara no pudo discutir. Tenía razón. «De ahora en adelante», dijo con voz firme, «nadie sale del remolque después del anochecer. Nadie. ¿Entendido?» Todos asintieron. «Y si escuchan algo, me lo dicen inmediatamente, no importa qué hora sea». «Mamá», dijo Mateo, «¿qué es lo que está aquí?» Clara lo miró a los ojos. Podía mentir, podía decirles que todo estaba bien,
pero ya habían pasado el punto donde las mentiras cómodas servían de algo. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Al día siguiente, Clara caminó al pueblo de nuevo. Esta vez no fue a la tienda de abarrotes ni a la oficina de don Ricardo. Fue directamente a la iglesia. El padre Tomás era un hombre mayor, con el cabello blanco y las manos temblorosas de alguien que ha pasado demasiado tiempo sosteniendo cruces y rezando por almas perdidas. Lo encontró en la sacristía ordenando velas. «Señora Méndez», dijo sin sorpresa, «esperaba su visita. ¿Sabe por qué estoy aquí? Tiene preguntas sobre el remolque, sobre lo que hay en el bosque. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo habla en secretos. ¿Por qué nadie me lo dice directamente?» El padre Tomás se sentó con un suspiro. «Porque hay cosas que, una vez dichas en voz alta, se vuelven más reales, más peligrosas. Ya es real, ya es peligroso». El sacerdote asintió lentamente. «¿Qué quiere saber exactamente? ¿Qué enterraron ahí? ¿Qué es la cámara de la que todos hablan?» El padre Tomás se levantó y caminó hacia un armario viejo. Sacó una caja de madera llena de papeles amarillentos y fotografías antiguas. Buscó durante un momento antes de extraer una fotografía en blanco y negro. Era una imagen borrosa de hombres parados frente a una excavación. En el fondo, apenas visible, se veía una estructura de piedra parcialmente desenterrada. Los bordes estaban tallados con símbolos que Clara no reconocía. «Esto fue tomado 3 días antes de que los hombres desaparecieran», explicó el padre. Cuando encontraron esta estructura, algunos de los trabajadores más viejos, los que habían vivido aquí toda su vida, dijeron que conocían las leyendas, historias que sus abuelos contaban sobre un lugar donde los antiguos habían dejado algo guardado. ¿Qué antiguos? No lo sé. La historia es anterior a los registros escritos, pero las leyendas hablan de un pueblo que habitó estas tierras mucho antes que nosotros. Un pueblo que entendía cosas que nosotros hemos olvidado, y que cuando se fueron, sellaron algo que nunca debió ser liberado. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cree en esas historias? El padre Tomás la miró con ojos cansados. «Créame o no, señora Méndez, pero he sido sacerdote en este pueblo durante 40 años. He visto cosas que no puedo explicar con fe ni con razón. Creo que hay algo en ese bosque. Sí. ¿Sé qué es? No. Pero sé que es mejor dejarlo en paz. Ya es demasiado tarde para eso. Lo sé». El padre se levantó. «Por eso voy a darle esto». Le entregó un rosario viejo con cuentas de madera oscura. «No sé si ayudará, pero es lo único que tengo para ofrecerle». Clara tomó el rosario, sintiendo el peso del gesto más que del objeto. «¿Hay algo más que pueda decirme?» El padre Tomás vaciló. «Hay una persona, una mujer, vive sola en una cabaña al otro lado del bosque. Se llama Alma. Era enfermera en el campamento maderero cuando todo sucedió. Si alguien sabe lo que realmente pasó, es ella. Pero...» Hizo una pausa. «No ha hablado con nadie del pueblo en 15 años. No sé si la recibirá. ¿Dónde está su cabaña?» El padre le dio indicaciones: seguir el río seco hacia el norte durante 1 hora, luego tomar el sendero que se bifurcaba hacia el este. Clara memorizó cada detalle. Cuando se fue de la iglesia, el sol ya estaba alto. Sabía que no tenía tiempo de visitar a Alma hoy. Necesitaba regresar con los niños antes del anochecer. Pero mañana iría. Esa noche, el remolque tembló de nuevo. No fue un golpe, fue un temblor constante, como si algo enorme se estuviera arrastrando justo debajo de ellos. Los platos vibraban sobre la mesa. El agua en el vaso de Clara ondulaba en círculos concéntricos. Los niños se despertaron todos a la vez. «No se muevan», susurró Clara. El temblor continuó durante lo que pareció una eternidad.
Luego se detuvo. Silencio. Clara contó hasta 10, 20, 30. Entonces escuchó la voz. No era humana. No era animal. Era algo intermedio, un sonido gutural, rasposo, que parecía formarse en algún lugar profundo bajo la tierra y viajar hacia arriba a través de capas de roca y suelo. No eran palabras, pero había intención. Clara lo sintió en sus huesos. Era una advertencia o una invitación. Luna comenzó a llorar. Eva se aferró a Inés. Bruno se cubrió los oídos. Mateo temblaba. Samuel se puso de pie. Ya fue suficiente. Nos vamos. Ahora. No podemos, dijo Clara. Sí podemos. Prefiero la calle a esto. ¿Y si nos sigue? Las palabras salieron de la boca de Clara antes de que pudiera detenerlas. Pero una vez dichas, supo que eran ciertas. Samuel la miró con horror. ¿Qué? No sabemos qué es. No sabemos qué quiere. ¿Y si dejamos este lugar y eso activa algo? ¿Y si estar aquí es lo único que lo mantiene contenido? Estás inventando excusas porque tienes miedo de volver a la calle. Tengo miedo de todo, gritó Clara y su voz se quebró. Tengo miedo de la calle, tengo miedo de este lugar, tengo miedo de no poder protegerlos, pero al menos aquí sé dónde está el peligro, al menos aquí tenemos paredes. Esas paredes no nos protegen de nada, dijo Samuel, y había lágrimas en sus ojos. Papá nos protegía, tú nos protegías, pero ahora solo sobrevivimos, y no sé cuánto tiempo más podemos hacer eso. Clara sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Samuel, está bien, mamá, no es tu culpa. Pero necesitamos irnos, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que Clara pudiera responder, el temblor regresó. Esta vez fue diferente. No era un movimiento uniforme, era errático, violento, como si algo estuviera golpeando el suelo desde abajo con rabia. Y entonces, con un crujido seco, una grieta apareció en el piso del remolque. No era grande, apenas 5 centímetros de largo, pero estaba ahí, visible, real. Todos la miraron en silencio. Clara se acercó despacio. Se arrodilló junto a la grieta. Era delgada pero profunda. Cuando acercó el oído pudo escuchar algo, un susurro, como viento pasando por un túnel estrecho, o como respiración. Clara se levantó de un salto. «Empaquen», dijo con voz firme. «Solo lo esencial. Nos vamos al amanecer». «¿A dónde?», preguntó Inés. «Al pueblo. Buscaremos refugio en la iglesia. El padre Tomás nos ayudará». Pasaron la noche empacando en silencio. Ropa, comida, los pocos objetos de valor que tenían. Clara guardó la fotografía de Julián en su bolsillo. Los niños se movían con eficiencia callada, como soldados preparándose para evacuar. Cuando todo estuvo listo, se sentaron juntos a esperar el amanecer. Pero el amanecer no llegó como esperaban. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, Clara escuchó un sonido que helaba la sangre. Arañazos. En la puerta. No eran de animal. Eran metódicos, deliberados. Como si algo con garras estuviera probando la resistencia del metal. Clara agarró el cuchillo de cocina que había dejado junto a su colchón. Se acercó a la puerta, con el corazón martillándole en el pecho. Los arañazos se detuvieron. Silencio. Clara esperó. Entonces algo habló. No en español, no en ningún idioma que Clara conociera, pero las palabras, si es que eran palabras, resonaron en su mente con claridad aterradora. No pueden irse. Clara retrocedió. La voz continuó, ahora con un tono casi calmado. Esto es su hogar ahora, como fue nuestro hogar antes, como será nuestro hogar de nuevo. Samuel apareció junto a ella, con los ojos enormes. ¿Tú también lo escuchaste? Clara asintió, incapaz de hablar. La voz se rió. No era una risa humana,
Era el sonido de piedras raspando contra piedras. Traten de irse si quieren, pero recuerden, la tierra tiene hambre. Y hemos esperado mucho tiempo. Los arañazos regresaron, más fuertes ahora, más urgentes. Y entonces, justo cuando Clara pensaba que la puerta iba a ceder, todo se detuvo. La luz del amanecer filtró a través de las ventanas. Clara abrió la puerta lentamente. Afuera no había nada, solo el bosque silencioso, solo la tierra húmeda. Pero en el suelo, frente a la puerta, había marcas, arañazos profundos en la tierra, formando un patrón, un círculo, con el remolque exactamente en el centro. Y Clara supo, con absoluta certeza, que aunque salieran de este lugar, ya era demasiado tarde. Ya habían sido marcados. Clara miró el círculo marcado en la tierra mientras la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrar entre los árboles. Las líneas eran profundas, pero podían haber sido hechas por cualquier cosa. Un animal grande, raíces que se rompieron durante la noche, incluso sus propios pasos nerviosos cuando salió corriendo del remolque. Podía ser cualquier cosa. Tenía que ser cualquier cosa. Samuel apareció en la puerta del remolque con una mochila ya preparada. ¿Nos vamos? Clara asintió. No había nada más que hablar. Habían tomado la decisión y tenían que mantenerla antes de que el miedo los paralizara. Reunió a los niños. Cada uno llevaba lo esencial: ropa, agua, lo poco de comida que les quedaba. Luna iba atada al pecho de Clara, dormida todavía. Eva se aferraba a la mano de Inés con fuerza. Bruno caminaba despacio, arrastrando los pies, con los ojos puestos en el suelo. Mateo miraba hacia el bosque con una mezcla de esperanza y miedo. Eran las 6 de la mañana cuando dejaron el remolque por última vez. El bosque estaba en silencio. No había pájaros, no había viento. Solo el sonido de sus propias pisadas sobre las hojas secas y húmedas. Clara conocía el camino. 7 kilómetros en línea relativamente recta, siguiendo las marcas viejas de los tractores madereros. Lo había caminado decenas de veces. 2 horas. 3 a lo mucho con los niños pequeños. Debería ser simple. Caminaron durante 1 hora, luego 2, luego 3. Clara miró su reloj. Las 9:15. Deberían estar viendo las primeras casas del pueblo, pero todo lo que veía eran árboles. Árboles idénticos en todas direcciones. «Mamá», dijo Mateo, «¿no deberíamos haber llegado ya?» Clara se detuvo. Miró alrededor. Las marcas del tractor que había estado siguiendo ya no estaban. ¿Cuándo habían desaparecido? Hace 10 minutos, media hora. No podía recordarlo. «Estamos bien», dijo, aunque su propia voz sonaba insegura. «Solo necesitamos encontrar el río seco. Si vamos hacia el norte, lo encontraremos». «¿Cuál es el norte?», preguntó Inés. Clara sacó la brújula pequeña que Julián le había regalado años atrás. La aguja giró, tembló, luego se detuvo señalando una dirección. Clara no estaba segura de confiar en ella. El bosque tenía algo que hacía que todo pareciera igual, pero tenía que confiar en algo. Cambiaron de dirección. Caminaron durante otra hora. No encontraron el río. Eva comenzó a llorar quedamente. «Tengo sed, mamá». Clara le dio agua. Les dio agua a todos, pero la cantimplora estaba casi vacía ahora y todavía no habían llegado a ninguna parte. Bruno se dejó caer sobre un tronco caído. «No puedo seguir. Solo un poco más, mi amor». «No», dijo Bruno, y su voz sonaba plana, sin emoción. «Es inútil. Vamos a terminar en el mismo lugar». «No digas eso». Bruno señaló un árbol grande con una rama rota en forma de V. «Ya pasamos junto a ese árbol, hace 2 horas». Clara sintió que algo se hundía en su pecho. Miró el árbol. Tenía razón, lo reconocía. La rama en V, la corteza oscura con un nudo que parecía un ojo. Habían pasado junto a él antes.
Samuel se acercó, manteniendo la voz baja. ¿Estamos perdidos? No, respondió Clara, pero la palabra sonó hueca. Solo desorientados. El bosque es grande. Es fácil confundirse. Llevamos caminando 5 horas, en línea recta. No giramos, no retrocedimos. ¿Cómo es posible que sigamos aquí? Clara no tenía respuesta. Había cientos de explicaciones racionales. La brújula podía estar rota. Podían haber girado sin darse cuenta. El cansancio hacía que el tiempo se distorsionara. Los árboles se parecían tanto que era fácil confundirlos. Podía ser cualquiera de esas cosas, pero en el fondo una voz pequeña le susurraba que no era ninguna de ellas. «Descansaremos aquí», dijo finalmente. «Comeremos algo. Luego lo intentaremos de nuevo». Se sentaron bajo el árbol de la rama en V. Clara repartió pan seco y frutas. Los niños comieron en silencio. Nadie hizo preguntas. Todos sabían que no había buenas respuestas. Cuando terminaron, Clara se puso de pie con renovada determinación. «Vamos a hacer algo diferente. Vamos a caminar todos juntos, muy atentos, y voy a marcar los árboles». Sacó el cuchillo de cocina. «Si vemos una de nuestras marcas, sabremos que estamos dando vueltas y cambiaremos de dirección». ¿De acuerdo? Los niños asintieron. Era un plan simple, lógico. Debería funcionar. Caminaron durante 2 horas más. Clara marcó cada 10º árbol con un corte profundo en la corteza. Caminaron en línea recta. No giraron. Samuel iba al frente, prestando atención a cada detalle. Inés contaba los pasos en voz baja. Cuando vieron la primera marca que habían hecho, Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Era imposible. No habían girado, no habían retrocedido. Habían caminado en línea completamente recta, pero ahí estaba la marca, fresca, reciente, hecha por su propia mano. «No entiendo», susurró Inés. «No giramos, yo estaba contando». «Yo también», dijo Samuel, y había algo parecido al pánico en su voz. «Esto no tiene sentido». Mateo comenzó a llorar. Bruno se quedó mirando la marca sin expresión. Eva se aferró a Clara con tanta fuerza que le dolía. Y Luna, que había permanecido callada todo el día, comenzó a llorar con un llanto agudo y desesperado que resonaba entre los árboles. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus propias mejillas. No podía permitirse llorar, no podía permitirse el lujo del colapso, pero las lágrimas venían de todos modos. «Está bien», dijo, aunque no estaba bien. «Vamos a volver al remolque, vamos a descansar, y mañana pensaremos en otra solución». El camino de vuelta al remolque fue extrañamente corto. No deberían haber podido encontrarlo tan fácilmente. Habían caminado durante horas en direcciones aleatorias, pero cuando decidieron regresar, el remolque apareció entre los árboles como si los hubiera estado esperando. Nadie habló sobre esa facilidad. Nadie quería admitir lo que significaba. Esa noche, Clara se quedó despierta mirando el techo del remolque. Sus hijos dormían a su alrededor, o al menos fingían dormir. Podía escuchar la respiración irregular de Samuel, el llanto sofocado de Eva, el silencio absoluto de Bruno que ni siquiera se movía. La verdad la golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. Estaban atrapados. No por algo sobrenatural, no por magia, al menos no necesariamente, pero atrapados de todos modos. Tal vez el bosque era simplemente más grande de lo que pensaba. Tal vez había perdido el sentido de orientación. Tal vez el miedo los hacía caminar en círculos sin darse cuenta. O tal vez no. No iba a pensar en tal vez. No iba a dejar que el miedo la volviera irracional. Había una explicación lógica. Tenía que haberla. «Mamá», susurró Samuel en la oscuridad. «¿Sí? ¿Vamos a morir aquí?» Clara quiso decir que no. Quiso darle esperanza, pero no podía mentirle más. «No lo sé», respondió con voz quebrada, «pero voy a hacer todo lo posible para que eso no pase. Ya no sé si es suficiente.
Clara tampoco lo sabía. Los siguientes días se difuminaron en una rutina desesperada. Clara intentó salir del bosque 2 veces más, sola, dejando a Samuel a cargo. Caminó durante horas, siguió diferentes direcciones, marcó árboles, usó la brújula. Siempre terminaba de vuelta en el remolque. La tercera vez que regresó, exhausta y derrotada, Inés la esperaba en la puerta con ojos acusadores. «Deja de intentarlo. Solo haces que tengamos más miedo cuando te vas». Clara no lo intentó de nuevo. La comida comenzó a acabarse. Racionaron lo poco que quedaba. Medio pan al día, un poco de arroz, agua del arroyo que Mateo hervía sobre la estufa. No era suficiente. Los niños comenzaron a adelgazar. Sus rostros se pusieron pálidos, sus ojos se hundieron. Y Bruno empeoró. Empezó con cansancio, luego vino la fiebre, baja al principio, luego más alta, constante. Clara lo envolvió en mantas, le dio agua, le humedeció la frente con paños fríos. Nada funcionaba. «Me duele», gemía Bruno. «Todo me duele». «¿Dónde te duele?» «Por dentro, como si algo me estuviera comiendo desde adentro». Clara no sabía qué hacer. No había doctor, no había medicina. Solo sus manos temblorosas y rezos vacíos que no sabía a quién dirigir. En el 4.º día de fiebre, Bruno dejó de responder. Sus ojos seguían abiertos, su pecho subía y bajaba. Pero cuando Clara le hablaba, no había nadie detrás de esa mirada. Era como si su hijo se hubiera ido a algún lugar donde ella no podía alcanzarlo. Clara se sentó junto a él, sosteniéndole la mano ardiente, y sintió que algo en su interior comenzaba a quebrarse. ¿Qué clase de madre era? ¿Qué había hecho? Había aceptado este lugar por desesperación. Había arrastrado a sus hijos aquí porque no tenía otro lugar a donde ir, y ahora uno de ellos estaba muriendo y no podía hacer nada para salvarlo. Las lágrimas caían silenciosas por su rostro. No trataba de detenerlas, ya no tenía fuerzas para fingir. Esa noche, Clara tomó una decisión. Tenía que buscar ayuda, tenía que encontrar a alguien que supiera algo sobre este lugar, alguien que pudiera explicar qué estaba pasando. El padre Tomás le había mencionado a una mujer, Alma, una enfermera que había trabajado en el campamento maderero cuando todo sucedió. Clara tenía que encontrarla. Dejó a Samuel a cargo con instrucciones claras. Mantener la puerta cerrada, cuidar de Bruno, no salir bajo ninguna circunstancia. «¿A dónde vas?», preguntó Samuel. «A buscar ayuda». «Mamá, ya intentaste salir, no funciona. Esta vez es diferente. Voy a buscar a alguien específico. Voy a seguir el río». «¿Y si no vuelves?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una maldición. «Voy a volver», dijo Clara, aunque no estaba segura de creerlo. Salió cuando todavía había luz. Llevaba la linterna, agua y el rosario que el padre Tomás le había dado. No sabía si serviría de algo, pero lo necesitaba. Siguió las indicaciones que recordaba. El río seco hacia el norte, luego el sendero que se bifurcaba al este. Caminó durante lo que parecieron horas. No encontró el río. Siguió caminando. No encontró ningún sendero. Pero cuando el sol comenzaba a ponerse y Clara estaba a punto de rendirse, vio luz. Una cabaña pequeña entre los árboles. Humo saliendo de la chimenea. Una ventana iluminada. Clara se acercó y tocó la puerta. Silencio. Tocó de nuevo. Más fuerte. «Alma, ¿está ahí? El padre Tomás me dijo que la buscara». Una voz áspera desde adentro. «Váyase, por favor, mi hijo está enfermo, tiene fiebre». No responde, no sé qué hacer. Hubo una pausa larga, luego pasos arrastrándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer mayor apareció, 70 años, tal vez más, rostro surcado de arrugas profundas, ojos cansados, pero agudos. «¿Vive en el remolque?» «Sí».
Entonces ya sabe que hay algo mal con ese lugar. No sé nada. Nadie me dice nada. Solo que mi hijo se está muriendo y necesito ayuda. Alma la estudió durante un largo momento. Luego abrió la puerta. Entre. Rápido. La cabaña era pequeña y austera. Hierbas colgaban del techo. Libros viejos llenaban estantes improvisados. Un fuego crepitaba en la chimenea. Alma le sirvió un té oscuro que olía a plantas amargas. Beba. La ayudará a pensar. Clara bebió. El té era horrible, pero lo necesitaba. ¿Cuánto tiempo lleva en ese remolque? Casi un mes. Alma sintió como si eso confirmara algo. ¿Su hijo? ¿Qué síntomas tiene? Fiebre, debilidad, no responde cuando le hablo. ¿Empezó de repente o fue gradual? Gradual. Primero dejó de hablar, luego la fiebre, luego esto. Alma se sentó frente a ella. Hubo otros, antes que usted, trabajadores del campamento. Empezaron con los mismos síntomas. ¿Qué les pasó? 2 desaparecieron. Nunca los encontramos. El tercero lo encontramos 3 semanas después, todavía vivo. Pero no era el mismo. No comía, no bebía, solo miraba al vacío. Murió de inanición. Clara sintió náuseas. ¿Por qué? ¿Qué causó eso? No lo sé. Los doctores no pudieron explicarlo. No había enfermedad, no había infección. Era como si Alma vaciló, como si algo los estuviera drenando, consumiendo de adentro hacia afuera. ¿Algo? ¿Qué algo? No lo sé. Algunos de los trabajadores viejos decían que era la tierra, que había algo enterrado ahí que no debía ser molestado. Otros decían que eran solo historias, supersticiones. ¿Usted qué cree? Alma la miró a los ojos. Creo que hay lugares en este mundo que no deberían existir. Lugares donde las reglas normales no aplican. ¿Es eso sobrenatural? ¿Es eso una maldición? No lo sé, pero sé que ese remolque está en uno de esos lugares. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo salvo a mi hijo? Saliendo de ahí, lo intenté. No puedo. El bosque nos devuelve. Alma cerró los ojos. Entonces tal vez ya es demasiado tarde. No, no acepto eso. Tiene que haber algo que pueda hacer. Alma se levantó y buscó entre sus papeles. Sacó un cuaderno viejo lleno de notas escritas a mano. Cuando trabajaba en el campamento, documenté todo. Los síntomas, los patrones, las historias que los trabajadores contaban. Algunos decían que la única forma de romper lo que sea que esté pasando era dar algo a cambio. ¿Qué significa eso? No lo sé. Era solo una historia. Algo que decían los trabajadores más viejos. Que si alguien se ofrecía voluntariamente, los demás podrían irse. ¿Se ofrecía? ¿A qué? No lo sé. Nadie lo sabía con certeza. Tal vez no significa nada. Tal vez era solo una forma de darle sentido a algo que no lo tiene. Clara sintió que las manos le temblaban. Está diciendo que alguien tiene que quedarse. No, estoy diciendo que eso es lo que algunos creían. No sé si es verdad. No sé si significa algo. Pero es todo lo que tengo. Clara se puso de pie. Tiene que haber otra forma. Si la hay, yo no la conozco. Alma caminó hacia la puerta. Lo siento, pero necesito que se vaya ahora. No puedo ayudarla más. Por favor. No. He vivido lejos de ese lugar durante 15 años porque entendí que era peligroso. Y no voy a acercarme de nuevo, ni siquiera por usted. Clara salió al bosque con el corazón destrozado. Y esta vez, el camino de vuelta fue fácil. Demasiado fácil. Como si el bosque la estuviera guiando de regreso. Eso la asustó más que cualquier otra cosa. Cuando llegó al remolque, Samuel estaba sentado en los escalones con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasó?, preguntó Clara. Samuel levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Bruno despertó. ¿Eso es bueno? No lo sé, habló, pero no sonaba como él. Clara entró corriendo.
Bruno estaba sentado en su colchón, con la espalda contra la pared. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Cuando vio a Clara, habló con voz clara. «Mamá, ya sé qué hay que hacer». Clara se arrodilló frente a él. «¿Qué dices, mi amor? Estás enfermo, necesitas descansar». «No estoy enfermo, estoy escuchando». «¿Escuchando qué?» «El lugar, me habla en sueños, me muestra cosas». Clara sintió un escalofrío. «Bruno, no hay nada que te hable, es la fiebre, te está haciendo delirar». «No es la fiebre». Bruno la miró con ojos demasiado viejos para su rostro. «Hay algo bajo la tierra, algo que espera, y dice que si alguien baja, los demás pueden irse». Las palabras de Alma resonaron en la mente de Clara. Si alguien se ofrece voluntariamente... No podía ser real. Era solo coincidencia. Bruno había escuchado historias. Tal vez ella había hablado en sueños. Tal vez el miedo había creado esta narrativa en la mente febril de un niño de 8 años. Tenía que ser eso. «Bruno», dijo Clara con voz temblorosa, «mírame, de verdad». Bruno parpadeó. Por un momento, Clara vio miedo en sus ojos, confusión, como si su hijo real estuviera atrapado detrás de la fiebre, tratando de salir. «Mamá», susurró con su voz de niño, «tengo miedo, no quiero escuchar más». Luego la fiebre regresó y sus ojos se vaciaron de nuevo. Clara pasó la noche junto a él, mojándole la frente, sosteniéndole la mano, rezando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Y mientras el amanecer se acercaba, tomó una decisión. No sabía si lo que Alma le había dicho era verdad. No sabía si lo que Bruno había dicho significaba algo. Probablemente todo era coincidencia. Fiebre, delirio. Historias que se habían mezclado en su mente exhausta, pero si había aunque fuera una posibilidad de que funcionara, si había aunque fuera una pequeña chance de salvar a sus hijos, no tenía que intentarlo. Cuando los niños despertaron, Clara ya había tomado su decisión. Reunió a todos. Les dio el último pan que quedaba, el último poco de agua limpia. «Quiero que me escuchen con atención», dijo. «Voy a salir, voy a intentar algo. Si funciona, el camino se abrirá. Podrán llegar al pueblo. Busquen al padre Tomás, él los ayudará». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Samuel, y había terror en su voz. Clara no podía decirle. Si lo decía en voz alta, sonaría a locura. «Solo necesito que me prometas que cuidarás de tus hermanos, pase lo que pase». «No, Samuel, no vas a hacer lo que creo que vas a hacer. No tengo otra opción. Siempre hay otra opción». Clara lo abrazó con fuerza. «Si la hubiera, créeme que la tomaría. Pero no la veo». Se apartó antes de que pudiera detenerse. Besó a cada uno de sus hijos. A Inés, que lloraba en silencio. A Mateo, que se aferraba a su cintura. A Eva, que no entendía qué estaba pasando pero sabía que era algo malo. A Bruno, que la miraba con ojos que no eran completamente suyos. Y a Luna, su bebé, que la miraba con esa confianza absoluta que solo los niños tienen. «Los amo», dijo, «más que a nada en este mundo. No lo olviden nunca». Salió antes de que su resolución flaqueara. Afuera, el bosque la esperaba en silencio. Clara caminó hasta el lugar donde habían tapado el agujero. La tierra todavía estaba suelta. Comenzó a escarbar con las manos, quitando piedras, apartando tierra. No sabía si esto iba a funcionar. No sabía si significaba algo. Probablemente estaba cometiendo un error terrible. Probablemente estaba dejando a sus hijos solos por nada. Pero tenía que intentarlo. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Clara se detuvo. Miró hacia el remolque una última vez. Samuel estaba en la puerta. No lloraba, solo la miraba con una expresión que Clara nunca olvidaría. Era dolor, era comprensión,
Era la mirada de alguien que acaba de perder todo, pero que sabe que no puede detenerlo. Clara intentó sonreír, intentó transmitirle que todo estaría bien, pero ambos sabían que era mentira. Se giró hacia el agujero. Era oscuro, profundo. No sabía qué había abajo. Tal vez nada, tal vez solo tierra y piedras. Tal vez todo esto era un error basado en historias y delirios. Pero tal vez no. Clara respiró profundo. Luego comenzó a descender. La oscuridad la envolvió, el aire se volvió frío y húmedo. Sus manos tocaban paredes de tierra compactada. Bajaba y bajaba. Y en algún lugar profundo bajo la tierra, en un lugar donde la luz nunca había llegado, algo esperaba, o tal vez no había nada. Clara ya no sabía qué creer, solo sabía que había tomado una decisión y que no había vuelta atrás. La oscuridad era absoluta. Clara descendía con las manos extendidas, tocando las paredes húmedas del túnel. La tierra estaba compactada, fría, como si hubiera estado cerrada durante años. El aire olía a moho y algo más antiguo, algo que nunca había visto la luz del sol. Cada paso hacia abajo requería un esfuerzo consciente. Su cuerpo le gritaba que regresara, que subiera, que volviera con sus hijos. Pero seguía bajando. El túnel era más profundo de lo que esperaba. 3 metros, 5, tal vez más. Clara había perdido la cuenta. El espacio era estrecho, apenas lo suficiente para que su cuerpo pasara. Las paredes rozaban sus hombros, el techo rozaba su cabeza. Claustrofobia. Eso era lo que sentía, puro pánico físico. Pero debajo del pánico había algo más, una calma extraña, una resignación. Recordó a Julián, el día que se conocieron, el día que se casaron, el día que nació Samuel. Cada momento importante de su vida pasaba por su mente como fotografías desteñidas. ¿Qué pensaría Julián de esto, de lo que estaba haciendo? Probablemente le diría que estaba loca, que subiera, que encontrara otra forma. Pero no había otra forma, o al menos Clara no podía verla. Sus pies tocaron algo diferente. No era tierra, era piedra, fría y lisa. Se agachó, tanteando en la oscuridad. Sus dedos encontraron marcas talladas en la superficie, líneas rectas, ángulos, como símbolos o letras en un idioma que no conocía. ¿Qué era este lugar? Siguió adelante. El túnel se ensanchó ligeramente. Ahora podía extender los brazos sin tocar las paredes. El aire cambió también, más frío, más pesado. Clara sacó la linterna que había traído, la encendió. La luz reveló un espacio más grande de lo que esperaba. No era exactamente una cámara, era más como un pozo antiguo que había sido expandido. Las paredes mostraban marcas de herramientas, picos, palas. Alguien había excavado aquí. Hacía mucho tiempo. En el suelo había restos, maderas podridas, pedazos de cuerda, una pala oxidada con el mango roto, latas de comida vacías con etiquetas tan descoloridas que no se podía leer qué habían contenido. Evidencia de que otros habían estado aquí, los trabajadores, los hombres que desaparecieron, pero no había cuerpos, no había huesos, solo objetos abandonados. Clara dio un paso adelante y su pie golpeó algo metálico. Se agachó. Era una placa, oxidada, medio enterrada. Cuando limpió la tierra, pudo leer palabras grabadas. Peligro, área restringida, prohibido el paso, 1987, 1987. El año que cerraron la explotación maderera. Habían intentado sellar este lugar, habían puesto advertencias, pero el tiempo había borrado todo. Y ahora Clara estaba aquí, parada en un lugar que se suponía que nadie debía volver a entrar. Miró alrededor. El espacio era más grande de lo que la luz de la linterna podía iluminar completamente. Había túneles que se ramificaban en diferentes direcciones, excavaciones antiguas, tal vez naturales, tal vez no. ¿Qué esperaba encontrar aquí? Una criatura, un monstruo,
Una respuesta clara. No había nada de eso. Solo silencio, solo frío, solo la sensación de que este lugar estaba profundamente equivocado de una forma que no podía explicar. Clara se sentó en el suelo de piedra. La linterna iluminaba un círculo pequeño a su alrededor, pero más allá solo había oscuridad. Y entonces escuchó algo. No era una voz, no exactamente, era más como un eco, como el sonido del viento pasando por un túnel largo. Pero no había viento aquí abajo. El sonido parecía formar palabras, o tal vez era su mente desesperada tratando de encontrar sentido en el ruido. Recordó lo que Bruno había dicho. Me habla en sueños. ¿Era esto lo que Bruno había escuchado? Este eco sin sentido que la mente interpretaba como comunicación. Clara cerró los ojos. Estaba cansada, tan cansada. No había dormido bien en semanas, apenas había comido. Su cuerpo estaba al límite, tal vez estaba alucinando, tal vez todo esto era solo el resultado de una mente exhausta tratando de darle sentido a una situación imposible. Tal vez nunca hubo nada bajo la tierra, solo un lugar abandonado, un pozo peligroso, gases acumulados que causaban desorientación. Historias que se habían mezclado con el miedo hasta crear una narrativa donde no la había. Pero entonces pensó en Bruno, en su fiebre, en sus ojos vacíos, y pensó en el bosque que no los dejaba salir, y pensó en todas las pequeñas cosas imposibles que habían sucedido. Podían ser coincidencias, todas podían ser explicadas, pero ¿cuántas coincidencias se necesitaban antes de que dejaran de serlo? Clara abrió los ojos y habló en voz alta. No sé si hay algo aquí. No sé si me estás escuchando. No sé si eres real o si solo estoy hablando con la oscuridad. Su voz resonó en las paredes de piedra. Pero si hay algo, si puedes entenderme de alguna forma, te pido que dejes ir a mis hijos. Ya no importo yo, solo ellos. Déjalos salir del bosque, déjalos vivir. Silencio. Clara esperó. No sabía qué esperaba. ¿Una respuesta? ¿Una señal? No hubo nada, solo el eco de su propia voz desapareciendo en la oscuridad. Y en ese momento, Clara entendió algo fundamental. No había negociación, no había intercambio, no había reglas. Tal vez nunca las hubo. Tal vez todo era solo su desesperación buscando alguna forma de control en una situación donde no tenía ninguno. Pero de todas formas, había tomado su decisión. Se quedó sentada en la oscuridad, con la linterna apagada para ahorrar batería, esperando algo que tal vez nunca llegaría, y pensó en sus hijos, en Samuel, que había tenido que crecer demasiado rápido, en Inés, con sus ojos observadores que veían demasiado, en Mateo, con su curiosidad que merecía un mundo seguro para explorar. En Bruno, enfermo y asustado, en Eva, tan pequeña y ya tan marcada por el miedo, y en Luna, su bebé, que merecía crecer sin saber nada de este horror. Si esto servía de algo, si había aunque fuera una pequeña posibilidad, valía la pena. Clara se recostó contra la pared de piedra, sintiendo el frío penetrar su ropa. Cerró los ojos y esperó. En el remolque, Samuel sostenía a Luna en sus brazos mientras Eva lloraba contra el pecho de Inés. Habían pasado horas desde que su madre bajó por el túnel. El sol había salido completamente, era media mañana, y Clara no había regresado. «Tenemos que ir a buscarla», dijo Mateo por 10ª vez. «No», respondió Samuel con voz firme. «Ella dijo que nos quedáramos aquí, que no bajáramos. Pero pueden haberle pasado algo». «Lo sé». Samuel tragó saliva. «Pero tenemos que confiar en ella. Tenemos que hacer lo que nos pidió». Inés miró a Bruno, que dormía en su colchón. Su respiración era superficial pero constante. La fiebre parecía haber bajado un poco durante la noche. «Está mejor», dijo en voz baja. «No mucho, pero mejor». Samuel asintió. No sabía qué significaba eso. No sabía si significaba algo.
Se levantó todavía con Luna en brazos y salió del remolque. El bosque se veía diferente a la luz del día, menos amenazante, más normal. Y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una trilla. Clara. Era una trilla entre los árboles. Una que no estaba ahí antes, o que Samuel no había visto antes. Era difícil saberlo, pero estaba ahí, clara y marcada, como si alguien la hubiera usado recientemente. Inés, llamó. Ven a ver esto. Inés salió con Eva de la mano, miraron la trilla en silencio. ¿Estaba ahí ayer?, preguntó Inés. No lo sé. Creo que no. ¿Qué hacemos? Samuel miró hacia el agujero donde su madre había descendido. Luego miró la trilla. Luego miró a sus hermanos. Tenía 14 años. No debería tener que tomar estas decisiones, pero su madre le había confiado esto, le había confiado a sus hermanos. «Vamos a intentarlo», dijo finalmente. «Vamos a seguir la trilla. Si nos lleva de vuelta aquí, entonces esperaremos a mamá. Pero si nos lleva al pueblo...» No terminó la frase. Todos sabían lo que significaba. Empacaron rápido, lo esencial, agua, la poca comida que quedaba, mantas para envolver a Bruno. Samuel cargó a Bruno en su espalda. El niño estaba ligero, demasiado ligero, pero al menos estaba vivo. Inés llevó a Luna. Mateo cargó las mochilas. Eva se aferró a la mano de su hermana mayor. Dejaron el remolque sin mirar atrás. La trilla era clara, más clara de lo que Samuel recordaba que fueran las trillas antes. Como si alguien la hubiera limpiado recientemente. Caminaron durante 1 hora, luego 2. Y entonces escucharon algo que no habían escuchado en semanas. Voces humanas, un tractor, el sonido de civilización. Samuel comenzó a correr, con Bruno rebotando en su espalda. Los otros lo siguieron. La trilla se abrió a un camino de tierra, y en ese camino había un tractor con un hombre mayor al volante. El hombre los vio y detuvo el vehículo inmediatamente. «¡Dios mío! ¿Qué hacen niños aquí?». Samuel no podía hablar. Las lágrimas caían por su rostro sin control. El hombre bajó del tractor y los miró con preocupación. «¿Están perdidos? ¿De dónde vienen?». «Del bosque», logró decir Samuel. «Necesitamos ayuda. Mi hermano está enfermo, y mi madre... No pudo terminar. El hombre no hizo más preguntas. Los subió a todos al tractor y los llevó directo al pueblo. El padre Tomás los recibió en la iglesia con los brazos abiertos. Bruno fue llevado inmediatamente al pequeño centro médico del pueblo. Los doctores no entendían qué le pasaba, pero comenzaron tratamiento para la fiebre y la deshidratación. Los otros niños fueron alimentados, lavados, cuidados. Y cuando finalmente pudieron hablar, cuando Samuel pudo articular lo que había pasado, el padre Tomás escuchó en silencio. «¿Y su madre?», preguntó cuando Samuel terminó. «Bajó al túnel», dijo Samuel con voz quebrada. «Dijo que si lo hacía, nosotros podríamos salir». Y tenía razón, la trilla apareció después de que ella bajó. El padre Tomás cerró los ojos. «Voy a organizar un grupo de búsqueda. Vamos a ir al remolque. Vamos a encontrarla». Pero Samuel sabía la verdad. Podía verla en los ojos del padre, en la forma en que doña Marta evitaba mirarlos cuando les traía comida, en el silencio de don Ricardo, que había aparecido brevemente y luego se había ido sin decir palabra. Todos sabían que Clara no iba a ser encontrada. El grupo de búsqueda fue al día siguiente. Esteban, el guarda forestal, lideró el grupo. El padre Tomás fue con ellos. Algunos hombres del pueblo también. Encontraron el remolque exactamente donde debía estar. Encontraron el agujero todavía abierto. Esteban descendió con cuerdas y linternas potentes. El túnel era profundo, peligroso. Las paredes mostraban signos de inestabilidad. En el fondo encontraron la cámara antigua, las marcas en las paredes,
los objetos abandonados, la placa de advertencia de 1987. Pero no encontraron a Clara. No había cuerpo, no había señales de lucha, no había sangre, solo la linterna de Clara, apagada, descansando contra una pared. Y junto a la linterna encontraron algo más, una carta. Estaba escrita en una página arrancada de un cuaderno viejo. La letra era de Clara, temblorosa pero legible. El padre Tomás la leyó primero, luego la guardó para dársela a Samuel cuando estuviera listo. El grupo selló el túnel permanentemente, vertieron concreto, colocaron advertencias. Don Ricardo donó el terreno al gobierno con la condición de que nunca se volviera a tocar. El remolque fue removido y destruido. Y el bosque volvió a quedarse en silencio. 3 años después. Samuel tenía 17 años ahora. Trabajaba en la tienda de abarrotes del pueblo durante el día y estudiaba por las noches. Había conseguido una beca para la universidad. Iba a estudiar medicina. Inés tenía 15. Cuidaba de sus hermanos menores con una madurez que no debería tener a su edad. Pero también sonreía más. También había aprendido a ser niña de nuevo, al menos a veces. Mateo tenía 12. Le gustaba dibujar. El padre Tomás le había conseguido lápices y cuadernos. Dibujaba el bosque, pero en sus dibujos el bosque tenía luz, tenía color. Eva tenía 8. Todavía tenía pesadillas a veces, pero también tenía amigas ahora. Iba a la escuela, reía. Luna tenía 5. No recordaba nada del remolque, no recordaba el bosque. Solo conocía esta vida en el pueblo donde había calor y comida y seguridad. Y Bruno había sobrevivido. La fiebre había bajado 2 días después de salir del bosque. Los doctores nunca entendieron qué había causado su enfermedad. Infección atípica, dijeron. Trauma psicológico, dijeron. Malnutrición severa, dijeron. Pero Bruno sabía la verdad, o al menos sabía su verdad. Había estado conectado a algo que lo había estado drenando, y cuando su madre bajó al túnel, esa conexión se rompió. No hablaba de ello. Nadie hablaba de ello. Pero todos sabían. Los 6 hermanos vivían ahora en una casa pequeña que la iglesia les había conseguido. El padre Tomás era su tutor legal oficial, pero básicamente se criaban solos. Samuel era el padre que nunca pidió ser. Inés era la madre que nunca debió necesitar ser. Pero estaban juntos y estaban vivos. Una tarde, Samuel finalmente abrió la carta que el padre Tomás le había guardado durante 3 años. Se sentó en el porche de la casa, con la carta en las manos, y leyó: Samuel, mi hijo querido, si estás leyendo esto, significa que no salí. Significa que mi decisión fue permanente. Quiero que sepas que no me arrepiento. No sé si lo que hice sirvió de algo. No sé si hay algo real bajo la tierra o si solo fue mi miedo dándole forma a la oscuridad. No sé si mi sacrificio significó algo o si solo fue el acto desesperado de una madre que no sabía qué más hacer. Pero sé esto: los amo, a ti, a Inés, a Mateo, a Bruno, a Eva, a Luna. Los amo más que a mi propia vida. Y si había, aunque fuera una pequeña posibilidad de que esto los salvara, valía la pena. No dejes que este lugar los defina. No dejen que el miedo los controle. Vivan completamente. Amen profundamente. Sean felices. Y cuando piensen en mí, no piensen en cómo terminó. Piensen en las mañanas en el remolque cuando todavía podíamos reír. Piensen en las noches cuando les contaba historias. Piensen en todos los momentos pequeños que hicieron que esta vida difícil valiera la pena. Cuida de tus hermanos. Sé que ya lo estás haciendo. Sé que eres más fuerte de lo que crees. Y recuerda, acepté vivir en ese remolque porque no tenía opción. Pero esto sí fue mi elección. Y la haría de nuevo. Siempre van a ser mi todo. Con todo mi amor, mamá.
Samuel dobló la carta con cuidado. Las lágrimas caían silenciosas por su rostro. Bruno salió al porche y se sentó junto a él. ¿La leíste? Samuel asintió. ¿Qué decía? Que nos ama, que no nos arrepintamos, que vivamos. Bruno miró hacia el horizonte, hacia donde estaba el bosque, invisible desde aquí, pero siempre presente en sus mentes. ¿Crees que hay algo allá abajo? ¿De verdad? Samuel pensó en la pregunta durante un largo momento. No lo sé, y creo que esa es la verdad más honesta que puedo darte. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez era solo un lugar peligroso y nosotros le dimos significado porque necesitábamos entender. Pero mamá hizo lo que creía que tenía que hacer. Tomó una decisión imposible porque nos amaba, y eso es lo único que importa. Bruno asintió lentamente. La extraño. Yo también. Se quedaron sentados en silencio. Dos hermanos unidos por un pasado que nunca podrían olvidar y un futuro que todavía estaban construyendo. Dentro de la casa, Inés preparaba la cena. Mateo ayudaba a Eva con la tarea. Luna jugaba con una muñeca que el padre Tomás le había regalado. Eran una familia rota, una familia marcada, una familia que había perdido demasiado. Pero también eran una familia que había sobrevivido, y en el silencio de esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el pueblo de San Jacinto, Samuel hizo una promesa silenciosa. Vivirían. No solo sobrevivirían, vivirían de verdad, por su madre, por ellos mismos, por todos los que habían perdido, y nunca volverían a ese bosque. Algunos lugares están mejor olvidados, algunas preguntas están mejor sin responder, y algunos sacrificios simplemente tienen que ser aceptados con gratitud y dolor en partes iguales. Años después, cuando los 6 hermanos ya eran adultos, cuando Samuel era médico, cuando Inés tenía su propia familia, cuando Mateo vendía sus pinturas en galerías, cuando Bruno había aprendido a vivir con sus cicatrices invisibles, cuando Eva enseñaba en una escuela y cuando Luna estudiaba en la universidad sin saber realmente todo lo que sus hermanos habían pasado por ella. En esos años a veces se reunían, y a veces, cuando la conversación moría y el silencio se volvía pesado, uno de ellos preguntaba, ¿creen que mamá está en paz? Y la respuesta siempre era la misma, tiene que estarlo, porque nosotros lo estamos. Y eso era todo lo que ella quería. No era una respuesta perfecta, no era una respuesta que cerrara todas las heridas, pero era la verdad, la única verdad que tenían, y tenía que ser suficiente. ¿Esta historia te ha movido de alguna forma? Déjame saber en los comentarios. ¿Qué crees que había realmente bajo la tierra? ¿Fue un sacrificio real o solo el acto desesperado de una madre que no sabía qué más hacer? ¿Crees en lugares que no deberían ser tocados? No olvides darle like a este video si la historia te impactó y suscríbete al canal porque la próxima historia que tengo preparada te va a dejar sin aliento. Es sobre un hombre que encontró una grabación de su propia muerte 3 días antes de que sucediera. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, algunos lugares están mejor olvidados, pero las historias necesitan ser contadas.